pócar hoy en Latinos. Qué bárbaro. Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog Márquez, María Amparo Casar, Héctor de Mauleón. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Es pócar, pero sabe a quintilla. Y vamos a hablar hoy, si me permiten, quiero ponerles de entrada, en medio de todas estas discusiones sobre el papel del cash en la vida de López Obrador, exonera el gobierno a Pío López Obrador, uno de los dos hermanos del presidente que fue captado en video recibiendo cash de manera clandestina en sobres amarillos. Bueno, no captado, lo grabó el señor que se lo estaba dando, que era un personero del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. ¿Qué te dice esta exoneración y qué te dice esta discusión sobre el papel del dinero turbio, del dinero en efectivo en la vida de López Obrador, Héctor Aguilar Camín? Bueno, me dice básicamente una desvergüenza judicial esférica. Es decir, estamos viendo a un gobierno que no se va a ahorrar nada en relación con el uso de los instrumentos de poder que tiene, incluyendo los órganos de justicia, para hacer una elección de Estado, en donde las víctimas o los blancos de su actividad persecutoria van a ser los miembros de la oposición y sus propios partidarios pues van a ser exonerados, protegidos, inmunizados contra la acción de la justicia. Creo que está cada vez más claro que este gobierno se dirige a una elección de Estado en todos los órdenes. En el orden de el dinero ilegal, que hemos acabado por entender de dónde venía y cómo ingresaba a las arcas, hasta el ámbito de la utilización de los recursos, de los instrumentos del Poder Ejecutivo para domar otros poderes, para someter a adversarios políticos y para proteger a su tribu, a sus miembros de campaña. Me parece que estamos, digamos, refrendando con un algo de aceleración la actitud que ha tenido este gobierno desde el principio en materia electoral. Jesús. Bueno, yo creo que esto nos regresa al tema de los titulares de las instituciones electorales, de los órganos electorales, y una de esas piezas, una pieza central es sin duda la Fiscalía para Delitos Electorales. Y lo que tenemos en la Fiscalía de Delitos Electorales es una persona cuya trayectoria puede ser muy reconocida en muchos ámbitos, pero de ninguna manera por su imparcialidad frente a las organizaciones políticas en el país. Se trata de una persona que ha sido muy cercana al presidente de la República, que lo ha acompañado en sus campañas reiteradamente, que coincide con su proyecto, que repite su discurso, y en ese sentido, pues podríamos nosotros entender muy bien que este titular de la Fiscalía pudiera ser un integrante del Congreso como militante de Morena, pero pues desde su nombramiento es muy cuestionable que el fiscal para delitos electorales sea, usando las palabras de Héctor hace un segundo, pues sea miembro de una de las tribus. Yo creo que esto nos pone, Carlos, de manifiesto nuevamente lo crucial que es, independientemente del diseño de las instituciones, quiénes son quienes finalmente ocupan la titularidad de esos órganos. Y en el caso de la Fiscalía, pues de ninguna manera podríamos nosotros decir que se trata de un titular que pueda garantizar imparcialidad, defender la ley por encima de la militancia partidista. Se le resbala al final al presidente, por más que quede evidenciado, por más que hayan denuncias, por más que haya videos, documentos, se le resbala al presidente. ¿No paga López Obrador un costo político por esto, Jesús?
Pues yo creo que el costo que ha pagado hasta el momento es un costo muy barato. Creo que no tiene el costo que uno habría imaginado. Toda esta pues sucesión de casos, de escándalos, podríamos decir que pues aparecen de pronto y se desvanecen muy rápidamente, y que pues si lo van lastimando de manera muy lenta, sí afectan su popularidad, lo hacen casi imperceptiblemente. Yo creo que esa coraza, pues es una coraza que lo sigue manteniendo con no una popularidad extraordinaria en términos históricos. María Amparo esto lo conoce muy bien, pero que sigue pues teniendo un respaldo que hace que su partido, por ejemplo, sea un partido que parece tener el camino pues bastante despejado para lo que viene electoralmente. María Amparo. Pues mira, tiene razón, Héctor. Lo que se está preparando es una elección de Estado, está clarísimo. En eso no se diferencia de ningún otro presidente de la República que ha utilizado los recursos públicos para meterlos en las campañas del partido en turno, ¿sí? Eso lo sabemos, lo hemos mostrado pesos y centavos por cada peso que se reporta al INE, hay 25 por abajo de la mesa, y por cada peso que se declaren del tope de gastos de campaña, pues hay 15 más que están circulando. El problema que hemos tenido todos los que estudiamos este fenómeno es que realmente sabemos cómo opera, pero no sabemos precisamente, como en los casos de corrupción mismos que tú has denunciado, Carlos, no sabemos a dónde va ese dinero precisamente, ¿no? Es un trabajo muy difícil de hacer, no hemos sido exitosos en eso. El problema es que cuando a López Obrador lo pescan en una cosa como la de su hermano Pío López, se le llaman aportaciones a un movimiento. Hoy mismo por la mañanera, después de tundirte, Carlos, dijo, para variar, pues eres el cliente favorito, pero después de tundirte, habló del caso Pío López Obrador, obviamente que él no se mete, pero sí dijo claramente que ese no era un dinero para su campaña, sino que era la aportación para un movimiento. Eso sí, las aportaciones que hizo Pemex no eran para un movimiento, era dinero sucio que iba a entrar a la campaña de La Bastida, y así con cada escándalo de corrupción. Lo que tenemos clarísimos es que en donde está la semilla de la corrupción electoral está en el dinero que obtienen los partidos, todos, pero mucho más, y eso también está comprobado, el que está en el poder para desviar a las campañas electorales. A mayor poder, a mayor número de puestos, a mayor presupuesto, dígase gobernadores, presidentes municipales, administración pública, pues mayor la posibilidad de desviar dinero. Y protegidos por la acción de la justicia, que también decía Héctor, creo que están todos los casos. Mira, Carlos, yo creo que le debemos a una gente como Ricardo Anaya. No soy panista, no soy promotora de Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya está exiliado en Estados Unidos porque no puede llegar a su país porque lo apresan. Y todo por una carta de un ex secretario de Estado cuyo abogado ya dijo que eran puros dichos y que eran mentiras lo que dijo, y no puede llegar. Lavalle sigue en la cárcel. En cambio, todos aquellos como, por ejemplo, Ovalle, diferente de Lavalle, Ovalle, el director de Segalmex, se le descubre... Sí, un fraude de Segalmex. Más fraude que la estafa maestra, ¿no? Más grande que 7,000 millones más grande que la estafa maestra, y lo premian con otro puesto. Así que, en efecto, están protegidos, como bien lo dijo Héctor, por la acción de la justicia. La justicia sí es diferenciada y tiene de verdad mucho morro el presidente de la República cuando habla de la honestidad en términos del uso de recursos públicos que no van a las campañas. Te la pongo peor, Carlos. Hoy sí me irritó muchísimo cuando dijo, es que nosotros hemos acabado con los tapados, cuando él ha destapado abiertamente, y hemos acabado con el dedazo, y eso es democracia.
Se lo dice a los europeos Muy bueno. por lo de ayer. O sea, sí, de repente llega un momento, Carlos, que pues ya ni risa me da. Es cara dura, es cara dura. Cara dura. Oye, Héctor de Mauleón, tú has escrito mucho de cómo se ha metido el dinero del crimen organizado. Es decir, no solo el dinero desviado de los fondos públicos, el dinero robado al presupuesto de todos los mexicanos, que parece ser el dinero que está detrás de Pío López Obrador, de Martín López Obrador, etcétera, sino también el dinero del narco. ¿Y qué papel crees que esto juega en la vida personal y en la vida política de López Obrador, Héctor de Mauleón? No, bueno, creo que sí se ha probado ya de manera incontestable, se ha documentado cómo el narcotráfico no solamente financió las elecciones pasadas, las últimas elecciones, sino que impuso, palomeó, secuestró, quitó, persiguió, amenazó a los candidatos que quiso para poner a los que quería. Eso ya está documentado. A mí me asombra muchísimo la manera en la que se ha normalizado, la manera en la que hemos pasado por alto esto que se dio en Guerrero, que se dio en Sinaloa, que se dio en Michoacán, que se dio en Sonora, que se dio en zonas del Estado de México, que se dio en Tamaulipas, que se dio en Zacatecas, que se dio en San Luis Potosí, etcétera. Que se hace cada vez más evidente que hay un nuevo acuerdo regional entre grupos políticos y grupos criminales. Si a esto le sumamos lo que acabamos de ver de la exoneración de Pío, se va pintando un panorama de verdad estremecedor que es para quitarle la esperanza a cualquiera. Hemos visto espionaje con fines políticos para exhibir las corruptelas de opositores. Hemos visto cómo se usa la extorsión para que estos opositores se quiebren, se doblen, bajen la cabeza. Hemos visto el lanzamiento de órdenes de aprehensión, el congelamiento de cuentas. Ahorita Mario Amparo mencionaba el caso de Anaya, que está afuera, pero al margen de todo esto estamos viendo también unas autoridades que se investigan a sí mismas, partidarios investigando a partidarios, con la consecuencia inevitable de que un partidario descubre que el otro partidario es absolutamente inocente y no hay por qué perseguírsele, y al margen de esto hay que agregarle el recurso judicial de la burla que usa el presidente en las mañaneras. La burla es la exoneración final o es la condena final de los ciudadanos hoy en México. Entonces, si uno va sumando, pues es para perder absolutamente la esperanza, porque queda absolutamente claro lo que vamos a tener en las elecciones de 2023 y sobre todo lo que vamos a tener en las elecciones de 2024. Es una manera de ir avasallando, de ir doblegando, de ir sometiendo, sin ninguna ética, sin ninguna línea de control, pasando por lo que haya que pasar, que realmente alarma y preocupa. Y todo esto, te lo repito, coronado con la sonrisa burlona de una persona que en 4 años nos ha enseñado que solo se ríe para burlarse. Creo que eso dice todo del presidente de México. ¿Hay modo de evitar esta andanada, esta elección de Estado que se ha delineado en esta mesa, Jesús Silva Gerson Márquez, de cara, pues no sé, a la discusión de la reforma electoral que viene y a este apetito presidencial por poner de rodillas al INE? Pues a mí me parece que recientemente, Carlos, hay buenas noticias en ese frente. Yo no tendría esta visión tan pesimista que nos comenta hace un segundo Héctor. Yo creo que hay señales en algún sentido alentador, y es que me parece que empiezan a despertar ciertas voces en la oposición. Yo creo que la manera en que el PRI hace unos días da señales de vida, un partido del que estábamos hablando que estaba ya pues prácticamente en la tumba, y empieza a abrir una baraja de opciones políticas, pero poniendo creo que el acento en donde en este momento es importante ponerlo, que es en el expresar que hay trayectorias públicas, que hay presencias públicas que podrían mostrar la diversidad política del país. Yo creo que la gran ventaja... No, y que hay priistas que han pasado por el pantano sin mancharse, ¿no? Es decir, que hay priistas que no son corruptos, lo cual parecería ser una especie en franco peligro de extinción, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Hay algunos que levantan la mano que desde luego que habría que cuestionar que hayan tenido ese récord,
pero sí creo que hay trayectorias profesionales de servicio público, de una gran presencia internacional, en donde creo que hay una referencia que nos dice no es solamente el dueño del Palacio Nacional y el desierto, sino que empiezan a haber personajes públicos que dicen hay una posibilidad de ver las cosas de otra manera y no simplemente esperar a ver cuál es el humo blanco que viene de Morena. Yo creo que eso es algo muy positivo. Creo que ahí le gana el PRI los tiempos al Partido Acción Nacional, que uno pensaría que debería ser el partido que tiene mano para hacer esa labor de empezar a desplegar sus opciones, las opciones de sus candidaturas. Yo creo que ahí está una expectativa de que las cosas pueden ser distintas al panorama que nos presenta Héctor, en donde parece que todo ya está simplemente escrito y habría que ser simplemente testigos de esta aplanadora morenista. Yo creo que habría que esperarlo. A mí me parece que fue un refresco lo que vimos nosotros del partido que estábamos dando por muerto y próximo a ser enterrado. Héctor, ya hay corcholatas de la oposición, o sea, empieza a animarse la contienda. ¿Cómo ves a las corcholatas del presidente y cómo ves estos que empiezan desde la oposición a decir, pues aquí hay? Pues mira, para empezar, las personas que aparecieron en el PRI proponiéndose como precandidatos a la presidencia lucen mucho mejor que las corcholatas del presidente, varios de ellos. Puestos en plan de quiénes pueden van a ser figuras presidenciales, pues la verdad en este momento, esos que salieron con el PRI tienen un empaque mayor de figuras como candidatos presidenciales que las corcholatas del presidente. Es decir, yo creo que José Ángel Gurría tiene un empaque mayor que Ebrard. Y yo creo que Beatriz Paredes tiene un empaque mayor que Claudia Sheinbaum. Y creo que Enrique de la Madrid tiene un empaque mayor que Sheinbaum y Ebrard juntos. Entonces, la diferencia es que las corcholatas del presidente tienen atrás todo el aparato del Estado que el presidente está queriendo, está mostrándonos que está decidido a ocupar hasta el último recurso en ese sentido. Por cierto, faltan los candidatos del PAN. Tiene razón Jesús cuando dice que el PRI le ha ganado un poco la mano. Faltó Ildefonso Guajardo. Ya lo quisieran para un día de la negociación que va a tener en estos días el gobierno con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, y faltan los del PAN. Ahí está Santiago Krill, ahí están dos gobernadores de mucha visibilidad, de muy buenos rendimientos locales, Mauricio Curi y Mauricio Vilá en Yucatán, Curi en Querétaro. Está el propio Ricardo Anaya, que está obscenamente impedido por esta restricción judicial. Y bueno, y los que se aparezcan del lado del Movimiento Ciudadano, bueno, pues ahí está el gobernador Alfaro, que todavía no da un pie adelante, pero sí está el gobernador de Nuevo León, que sí está dando un pie adelante. Bueno, y entonces de pronto, coincido con Jesús, cuando uno ve que las barajas empiezan a moverse, las barajas de Morena se disminuyen. Y en este sentido, quisiera hacer este apunte. Al presidente puede no estarle costando mucho, le cuesta, pero puede no estarle costando mucho tanto abuso. Esto que dice de Mauleón me parece muy gráfico, que solo sea capaz de reírse para burlarse y que todo termine, todos sus abusos terminen en una burla. Pero sí le hacen daño a su movimiento y sí le hacen daño a sus candidatos, porque sus candidatos no están blindados como él. Y el intento de imitar que hace el descocado secretario de Gobernación, el intento de imitar al presidente con exabruptos y con tonterías, pues le sale muy mal, pues porque no es López Obrador.
y eso lo mancha a él, lo disminuye a él, y disminuye también a los otros candidatos de Morena, que por cierto se disminuye también a sí mismos, disfrazándose de catrinas y poniéndose a hacer brinquitos en los trampolines. Entonces, López Obrador está más o menos ateflonado, pero el resto de su movimiento no. Y hay un detalle, tanto abuso acaba también por colmarle la paciencia al electorado. Tenía un amigo muy conocedor de los humores mexicanos que decía, a los mexicanos, lo voy a decir con unas palabras suaves, él lo decía con unas palabras duras, decía, los mexicanos toleran las tonterías, pero no las fregaderas. Ustedes ya le pudieron poner la Sí, palabra ya. adecuada. Bueno, Como en la escuela, creo que tenía razón. Creo que tenía razón. Y creo que este gobierno y este presidente llevan mucho rato pasándose de hacer fregaderas. María Amparo, veías tú con preocupación el tema de la reforma electoral, pero al mismo tiempo, mientras se está dando esta discusión de la reforma electoral que amenaza estructuralmente al INE, empiezas a ver, como lo señalaban Jesús y Héctor hace un instante, que la oposición se mueve, que los corcholatos del presidente no terminan de prender, que están volviéndose una mala copia del presidente, y en la oposición empiezan a ver perfiles, pues no sé si populares, pero por lo menos interesantes. ¿Cómo ves este tema, María Amparo? Coincido y coincido con Esperanza, ¿sí?, en que se está moviendo la oposición. Creo que se debe de mover más rápido y más estratégicamente, pero se está moviendo. Segundo, pienso que la reforma electoral, qué bueno que la traes a la mesa, hasta donde entiendo y he platicado con actores políticos y demás, el PRI no va a ir a esta reforma electoral, no ocurrirá lo mismo que con la Guardia. Creo que la oposición se daría un balazo en el pie, Carlos, si abren esto, no solamente por la autonomía del INE, sino por el hecho en sí. Es una muy mala idea tener una reforma electoral y probarla en elecciones presidenciales. No voy a entrar a todos los problemas de esto, pero digo eso. Yo creo que habría que diferenciar, no sé si estén de acuerdo ustedes, entre la elección de Estado y decir que están las elecciones ya decididas. Yo creo que sí va a haber un intento de elección de Estado y también creo que las elecciones no están decididas. Una elección de Estado, ¿cómo la definiríamos? Es una elección en donde el gobierno en turno tiene ventajas indebidas en el proceso electoral, en la justicia electoral y en la jornada electoral. Y creo que las tiene y están intentando una elección de Estado que implica uso de recursos mal habidos o uso de recursos públicos, programas sociales, lo que tú decías que es muy importante, Carlos, protegidos por la acción de la justicia, y ahí incluyo la extorsión que puede hacer el presidente de la República a través de sus dependencias, y la intervención del presidente en términos de la elección, en contra de la legalidad vigente, y finalmente lo que ha hecho el presidente estos 3 años de tratar de desprestigiar al INE. Pero al mismo tiempo la moneda está en el aire. Desde luego que no están decididas las elecciones del 24, Carlos. Las encuestas a 2 años dicen muy poco, pero para aquellos que piensen que sí dicen, el propio Consulta Mitofsky ya trae en su última encuesta arriba a la coalición Va por México si le sumo MC, estoy diciendo si le sumo MC, ellos suman 35 y la coalición Juntos Hacemos Historia tienen 33. Esto, Roy Campos. Entonces, para los que le quieran hacer a las encuestas, que vean de todas. Segundo, bueno, dicen poco y las encuestas fallan. Ahí está Brasil, ¿sí? Todas las encuestas en Brasil fallaron todas. La que menos le daba de diferencia a Bolsonaro con Lula, a Lula con Bolsonaro, fueron 10 puntos y la que más le daba 15, en promedio 13. Fallaron por 13 puntos. Cuarto, los candidatos se hacen, ahorita cuando se dice, oye, no hay ninguna figura atractiva del lado de la oposición. A ver, los candidatos se hacen relativamente rápido en estas épocas. Y ahí tienes otro ejemplo latinoamericano, Boric en Chile. Y finalmente México tiene con todas las cosas que ha hecho el presidente, tenemos un índice de alternancia de 63%. Eso quiere decir que el candidato que gana esta elección tiene sola, o el partido, el candidato del partido
de que gane una elección, solamente tiene 33% de posibilidades de volver a ganar ese mismo partido. Y finalmente, pues ahí está el 21, Carlos. El 21 fue una sorpresa y la clave está en la participación y particularmente en la participación de la clase media, media alta, o sea, en los 5 deciles más arriba. A mayor participación de esas personas, mayor posibilidades, o sea, o más está la moneda en el aire, Carlos. Héctor de Mauleón, corcholatas y reforma electoral. Solo quisiera responder brevemente un poco al cuestionamiento de Chucho, en el sentido de que no, efectivamente no está escrito nada. 40 días antes de las elecciones en que Morena perdió la mitad de la Ciudad de México, todo parecía indicar que Morena iba a arrollar y simplemente la caída del metro hizo que todo cambiara, todo puede cambiar. Lo que no podemos negar es que según algunos conteos, el 72% del territorio nacional, en el 72% hay presencia del narcotráfico operando sobre los gobiernos regionales. Eso va a ser un factor de peso en las elecciones y no podemos cerrar los ojos frente a esa realidad. Si a eso le sumas el uso indiscriminado de recursos que vienen, que el dinero sucio, los moches, las aportaciones, el propio dinero que se está recaudando en las aduanas, en los puertos, porque la corrupción no se ha detenido a pesar de los pañuelitos blancos cada semana. Si le sumamos a todo esto, pues se va creando un escenario que es tremendamente adverso frente a en un país en el que el PRI gobierna, ¿qué? 3 estados. Entonces, y arrastra un desprestigio histórico. Entonces, pues sí puede, desde luego que hay señales de que no todo puede ser tan contundente o tan avasallador como lo he mencionado, pero están los elementos ahí, están los elementos y son muy preocupantes porque estamos frente a un presidente que no se detiene ante nada, que no se ha detenido ante nada y que muy probablemente no se va a detener ante nada. Vienen las elecciones, ya ha estado cantando el problema que trae con el INE desde antes de que el INE le diera el triunfo de manera arrolladora en unas elecciones impecables, y a pesar de eso, desde el día 1 de su gobierno, tiene al INE en la mira como uno de los órganos que debe desactivar, que debe destruir, que es costoso, trae el pleito con los consejeros, con Ciro Murayama y con Lorenzo Córdoba. No pasa una semana en la que no mencione el oprobio que es la existencia del INE para los mexicanos, y está clarísima en su agenda, creo yo, en la agenda de este gobierno, esa manera de desarticular la democracia que lo llevó al poder para regresarnos a un sistema electoral que pueda controlar a modo. Eso es lo que nos están planteando. Y creo que contra todo eso, es contra lo que nos vamos a tener que enfrentar los ciudadanos que vayamos a las urnas en 2024. Jesús. Pues sí, creo que tiene razón Héctor en advertir esta maquinaria que se está aceitando, que tiene control de todos estos recursos, de esta capacidad de intimidación que ha desplegado desde el inicio de la administración. Yo creo que es muy importante y es muy pertinente registrar estas amenazas y al mismo tiempo pues ver que por el otro lado están activándose las resistencias electorales, ¿no? Héctor Aguilar. Sí, quiero disentir, vengo en plan de pleito hoy con María Amparo Casar respecto de lo que dijo al principio, de que en esta materia de la búsqueda de una elección de Estado, este gobierno no es distinto de otros gobiernos que buscaron la elección de Estado. No, yo creo que sí es distinto. Es peor. Un descaro como no lo habíamos visto, doctora. Simplemente en el más dictatorial gobierno priista no habíamos visto un descaro que voy a caracterizar con 2 ejemplos, a ver si estoy citando bien a Orwell cuando digo que el presidente está incurriendo ya en un newspeak, en un lenguaje que dice lo contrario de lo que quiere decir. Nos enteramos por el libro, que hay que leer, por cierto, porque me parece que
describe muy bien todas las fuentes de financiamiento ilegal en efectivo, que es el rey del cash, de que ha gozado y con el que ha construido su movimiento López Obrador. Pero no me dejó de sorprender en medio de una risa un poco histérica, la verdad, porque no podían dar crédito al nivel de cinismo, que la cuenta en la que iban poniendo todos los dineros mal habidos, todos los dineros que les daban empresarios que habían recibido o iban a recibir negocios, todos los candidatos que querían comprar su candidatura, a esa cuenta de banco le pusieron honestidad valiente. y, hoy, y hoy dice el presidente, bueno, lo tomo de lo que acaba de decir María Amparo, que quiere cambiar la ley electoral para que se acabe el tapadismo y se acabe el dedazo, que es justamente lo que él está haciendo, a ojo, digo, ante los ojos de la República. Entonces, sí, creo que no habíamos tenido, digamos, un nivel de impudor, de descaro, de audacia, de ilegalidad en el rumbo de generar la dominación política de un partido como el que estamos viendo día con día en este país. Y conviene, digamos, estar muy claros de que efectivamente, de una manera abierta, impúdica, descarada, lo que estamos viendo que quiere hacer el presidente López Obrador es terminar con la democracia mexicana y crear un sistema que no es el antiguo PRI, es mucho peor que el antiguo PRI, es una dominación de Estado en donde los usos y costumbres del antiguo PRI, que tenían un cierto grado de pudor, aquí sean como el Newspeak. Esta dominación hegemónica dictatorial de Morena es la nueva democracia mexicana. Y me parece que cada vez más podemos decir que, en efecto, este presidente lo que quiere es acabar con la democracia mexicana y quedarse gobernando él con su tribu. María Amparo, ahorita voy contigo, nada más déjame toco base con Jesús. ¿Coincides en esto, Jesús, que López Obrador quiere acabar con la democracia mexicana? Yo creo que quiere acabar con las instituciones y las prácticas que la hacen posible. En ese sentido, su litigio con el Instituto Nacional Electoral, este intento de desmontar al árbitro y fundar uno nuevo, que sea un árbitro claramente que pueda controlar, pues me parece que eso deshace cualquier posibilidad de que sobreviva un régimen pluralista, un régimen democrático. Estábamos hablando hace un momento, aparecía quizá algo que vamos a hablar en un minuto, que es el tema de la reforma electoral. Yo creo que ese es un peligro muy serio. Creo que no debemos distraernos tanto en esta propuesta de reforma electoral que pues creo que tiene pocas posibilidades de concretarse tal y como la diseñó el régimen. Creo que deberíamos concentrarnos mucho en la sustitución de los consejeros, en el relevo del órgano electoral. A mí me parece que ahí está la verdadera amenaza a la sobrevivencia democrática, no tanto que haya una nueva ley electoral, que haya Sí, porque además, reforma, perdón, Jesús, no se puede hacer, o sea, no se puede hacer sin Morena, ¿no? Es decir, necesariamente, o sea, al final pueden quedar nada más 7 de los 11, que parecería una salida que no le resulta, peligrosamente no le resulta tan desagradable a López Obrador, que es adelgazar al INE para dejarlo en los huesos y entonces dirá, pues no hay consenso para nombrar 4 consejeros, pues que se queden 7 nada más en vez de 11. Bueno, esa ha sido su estrategia en otros órganos autónomos, dejar en el abandono esa renovación de los titulares de los órganos, y me parecería que esto sería gravísimo en el caso de un órgano tan importante, de un órgano vital para la República como el Instituto Nacional Electoral. Y ahí me parece que la pieza clave pues será nuevamente el PRI.
un partido que, como ya vimos en un proceso reciente, pues es muy vulnerable a la extorsión. ¿Cuál es el escándalo a la víspera de esa votación que hará que pues la balanza se incline a favor del régimen por parte de los legisladores priistas? Yo creo que ahí sí estamos francamente en vilo de qué es lo que suceda con la decisión del PRI ante esta capacidad intimidatoria del régimen. María Amparo, ¿crees que quiere acabar el observador con la democracia mexicana? Yo me iría más lejos. Creo que ha estado acabando, ha estado minando la democracia mexicana. A Héctor no le voy a dar el gusto de pelearse conmigo porque, en efecto, no son iguales, son peores. ¿Por qué? Pues porque tienen el descaro de decir, sí, violo la ley y que los otros siquiera trataban de esconderla. Se vanagloria de hacerlo, así que no le doy el gusto. A tu pregunta, yo creo que está acabando tanto en las prácticas, Carlos, como, o sea, en las decisiones que ha tomado, como en los valores de la democracia. En cuanto a las prácticas, sí, ha ido contra todos los contrapesos existentes en este país que hemos ido construyendo. O los ha destruido o los ha debilitado, ¿sí? De alguna manera, o los ha estrangulado financieramente, o les ha quitado funciones, como quieras, no voy a repetir, es el INE, es el IFT, es la COFESE, es, como decía hace un rato Jesús, es la Fiscalía de Delitos Electorales, es el narco para tomarla de... O sea, la democracia mexicana, ya digámoslo con todas sus letras, sí está amenazada. Por ese lado. Por el lado de los valores, desde el día 1, a ver, ¿qué presidente en México se ha atrevido a no recibir jamás, una vez para al mero principio, de no recibir a los grupos parlamentarios? Nunca los ha recibido. Llevamos 4 años de gobierno, Carlos. No se junta con la oposición. O sea, en vez de tolerancia, tenemos intolerancia. En vez de tener diálogo, tenemos su monólogo de las mañaneras. En vez de tener compromisos, tenemos imposiciones y extorsiones. En vez de tener negociación, tenemos otra vez imposición. Entonces, los valores y las prácticas, o sea, las instituciones, se las ha ido cargando. Y creo que la mejor prueba es otra vez la reforma electoral. Atreverse a presentar esa reforma electoral es atreverse a mucho. Y me preocupó mucho esta mañana que me levanté y leí el periódico, a sabiendas ya los priistas de que es muy difícil de que pase. Normalmente no hacemos esto en tu espacio, pero voy a permitir leer lo que dijo ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que advirtió que sin la reforma electoral que propuso el Ejecutivo, Morena va a imponer a los 4 nuevos consejeros que se deben elegir el próximo año, incluido al presidente. O sea, el líder de los diputados de Morena está diciendo, voy a imponer a los 4, ¿para qué? Para inclinar la balanza, y si no se logra por el lado de descabezar al INE, crear el nuevo Instituto Nacional de las Elecciones y las Consultas Populares, entonces lo voy a cooptar como he cooptado otras instituciones. Me parece gravísima, Carlos, la declaración, la amenaza a la democracia, a las autoridades electorales que tienen que sostener la democracia, esa amenaza por parte del coordinador de los diputados del PRI. Nunca había escuchado una cosa así. Héctor de Mauleón. No, bueno, sí, creo que sí es evidente desde el día 1 que está el desmantelamiento de los contrapesos en México. En 4 años es muchísimo lo que se ha destruido. A mí me escandaliza ver en lo que se ha convertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es prácticamente un bulto, un vacío en un país en donde es más necesaria que nunca. Me preocupa no escuchar las voces de los agraviados a estas alturas del sexenio, de tanta gente que ha sido maltratada, echada a un lado,
pisoteada, de las que se han burlado, desde los que les faltaban medicamentos hasta los que no encontraron camas durante la pandemia, que no encontraron tanques de oxígeno, el pisoteo a los médicos, el pisoteo a los científicos, el pisoteo a los artistas, el pisoteo a las universidades, al CIDE, etcétera. Me sorprende muchísimo ver cómo, a pesar de esta devastación, no parece estar ocurriendo gran cosa. Estaba viendo unas encuestas de lo que generó el guacamayazo en la atención de la gente, y en realidad, pues todo lo que salió, a pesar del ruido mediático que hubo en la gente, fue mínimo, ¿no? O ha sido hasta este momento mínimo, y eso ha explicado un poco el trato frívolo que le está dando a lo que puede ser el escándalo mayor del sexenio, a medida que esto se sigue explorando y sigan apareciendo cosas. Déjame te incido ahí un segundo, Héctor, y es, ¿qué es lo que consideras que es lo más grave de Guacamaya? Déjame, te pongo dos provocaciones, habiendo, pues, digamos, sido en Latinos donde lo revelamos. A mí me cambió un poco el paradigma de cómo interpretaba la gestión de López Obrador. Es decir, yo veía a un presidente que recurrentemente usaba al ejército para gobernar. A partir de Guacamaya y de ver la temporalidad de los reportes del ejército y las declaraciones de López Obrador, llego a la conclusión de que no, de que es al revés. Es el ejército el que usa a López Obrador. Ese es un primer paradigma que me pareció, y si quieres lo conversamos, ¿no? Y el otro es la penetración del narcotráfico, ¿no? La manera como el ejército documenta detalladamente la penetración del narcotráfico en los gobiernos de Morena, empezando por el del secretario de Gobernación cuando era gobernador de Tabasco. Es decir, me parece que esto es un escándalo superior. ¿Qué fue para ti Guacamaya, Héctor? No, ¿Qué te significa? Es que eso es lo que me parece absolutamente sorprendente. Está documentada la invasión del narcotráfico en el gobierno de Adán Augusto. Está documentada en los documentos de hackeados la invasión en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Está documentada en el gobierno de Veracruz. Cuando uno recorre eso, es increíble que no haya sucedido absolutamente nada con ninguno de esos funcionarios, y que no haya sucedido absolutamente nada en términos de la indignación o de la sorpresa de la gente. Lo que más me inquieta es el estado de sopor en el que como sociedad nos encontramos. Son escándalos que se suceden un día y otro día y otro día, y que lo que parecen haber generado es la insensibilidad, es la normalización de lo peor. Los militares espiando incluso a la esposa del presidente. No pasa absolutamente nada, no merece el menor comentario del presidente que los audios con las conversaciones de su esposa hayan estado en poder de las áreas de inteligencia de la Sedena, no se sabe con qué fines. Documentada la intervención, el espionaje a periodistas, activistas, a gente de la oposición, y no sucede absolutamente nada. Creo que va a ser crucial el guacamayazo, pero es algo que iremos viendo a medida que vaya pasando el tiempo y vayan surgiendo cosas que logren de alguna manera simbrar la simulación y la mentira sobre la que se ha construido este gobierno. Por lo pronto se van acumulando escándalos, y parece que estos escándalos solamente merecen la risa de los que son Es también elegidos. políticamente conveniente, ¿no, Héctor? O sea, le conviene al presidente minimizarlo para no entrarle al tema de fondo, ¿no? Sí, la frivolidad es uno de sus recursos mayores, pero sí creo que esto acabará siendo un parteaguas en el sexenio. No sé cuánto tiempo se vaya a tardar, no sé incluso si va a dar tiempo para que la gente despierte de este hechizo en el que está metida desde hace años, pero creo que esto será el parteaguas en el sexenio. Jesús Silva Herzog Márquez, guacamayas y militarización. Yo coincido contigo en que la gran revelación de este hackeo tiene que ver con ese vínculo que es mucho más complejo entre el ejército y el presidente de la República. No es que sea un instrumento del presidente de la República que puede él manejar
para resolverle, lo pongo entre comillas, el problema de la inseguridad, para construir sus grandes proyectos, para distribuir medicinas, etcétera, sino que ahí ya vemos muy claramente la creación del Frankenstein, el personaje que se quiso construir con un propósito y que tiene una vida propia y que en ese sentido se manda solo en muchos sentidos, que es esta institución que puede, como lo relata claramente Héctor hace un segundo, intervenir las comunicaciones incluso de la familia del presidente de la República, y que muestra este poderío precisamente por la reacción del presidente de la República, que no llama a cuentas a sus subordinados, que no llama a cuentas al ejército para exigir una investigación estricta de la manera en que se hizo vulnerable a la intervención del hackeo, y que incluso funciona un poco como muralla para que no sea cuestionado el secretario de la Defensa Nacional, es decir, él poniendo el pecho enfrente de su secretario de la Defensa para que no tenga él que rendir cuentas. Me parece que lo más inquietante, coincido contigo, tiene que ver con la exhibición de este poderío del ejército mexicano, que no está como un poder simplemente que instrumentalmente le sirve al presidente de la República, sino que tiene espacios muy ominosos de autonomía frente a la autoridad civil, ¿no? Héctor, Pues la verdad me inquieta mucho esta posibilidad que plantean de que sea el ejército que tiene en sus manos al presidente y no al revés. Yo lo que creo es que no es para tanto y que el presidente sigue teniendo, digamos, las facultades políticas y constitucionales y en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas de tomar las decisiones que puedan modular el poder del ejército. Y de hecho, me parece que lo que hemos visto son decisiones del presidente. Ahora, en las filtraciones de los guacamayas aparece una cosa obvia, que es que el ejército hace política. El ejército busca su beneficio como burocracia, como corporación. El ejército hace política. El ejército no es un soldadito de plomo que está ahí esperando el respeto y la admiración de su sociedad y las órdenes de su presidente. Es un actor político y lo estamos viendo aparecer con una fuerza enorme como un nuevo actor político, distinto del que conocíamos, que estaba metido en una cierta invisibilidad a cambio de que no se metiera mucho ni reclamara pedazos mayores del pastel. Lo que ha hecho este gobierno es hacer saltar al ejército de esa invisibilidad y traerlo todavía a una visibilidad mucho mayor que donde lo había puesto, por ejemplo, la guerra de Calderón, y que implica no solo responsabilidades en la seguridad, en las dos de las cuales ha fracasado en la seguridad nacional, no pudiendo impedir que lo hackeen, y está fracasando todos los días en la seguridad pública, no pudiendo evitar las masacres que por otra parte tiene bastante bien diagnosticadas como zonas riesgosas, violentas por el crimen. Y al mismo tiempo aparece en sus nuevas funciones pues sujeto a muchas críticas en sus funciones de constructor. ¿Quién sabe cuánto realmente costó el AIFA y para qué va a servir? ¿Quién sabe cuánto va a costar el Tren Maya y para qué va a servir? Y quién sabe cuánto hay, pero mucho podemos presumir, de corrupción en todo ese ir y venir de presupuestos para contratistas que le está dando el gobierno a las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos viendo un nuevo actor político al que le estamos empezando a dar trato de un actor político normal. Y la verdad, hasta donde yo veo, no les está yendo bien en esta pelea, ni tienen, digamos, los modos, los hábitos de estar en la pelea política.
Lo que vimos la semana pasada en el Senado, pues le pegaron una paliza a los dos, en fin, representantes de las Fuerzas Armadas y no pudieron decir ni pío. El único pío que se dijo fue la exoneración del otro pío. Que por cierto, si le añades una doble L a pío, te lo describes mejor. Entonces, el tema es que este es un nuevo actor político y está siendo tratado como un nuevo actor político. Vamos a ver hasta dónde llega esta nueva crítica que está sujeto el gobierno, el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, pero no me parece que les vaya a ir muy bien en lo que falta que salgan de las guacamayas, de la información de las guacamayas, y en lo que todos los días estamos viendo que no hacen un café en materia de contener la violencia y de arreglar la seguridad pública. Saben perfectamente en dónde están los grupos y no los tocan. ¿Qué hay? ¿Hay complicidad o hay política del presidente de que no ataquen al crimen? Volvemos a una idea que se esbozó aquí. ¿No será que hay en cierta dimensión medio, medio loca de este gobierno la idea de tener el apoyo de las Fuerzas Armadas legales y de las Fuerzas Armadas ilegales también, y con esas intentar todo este esfuerzo de acabar con la democracia y establecer una tiranía de tribu? María Amparo Casar, cerramos contigo. Pues mira, a tu pregunta, que es una pregunta muy atinada, si es el ejército el que está mandando, yo diría que, Carlos, pues todavía no manda, pero crece la posibilidad de que se tengan de rehén el uno al otro, o sea, el secretario de la Defensa al presidente y el presidente al secretario de la Defensa, y ahí se van a medir. Creo que todavía el presidente tiene el mando. Lo que decía Héctor de Mauleón, que era increíble y tiene toda la razón, de que no reaccionemos ante lo que se deriva de las Sedena Leaks. Ahora, quizá lo explique, y también lo mostró hoy mañana el presidente, soy de las enfermas que veo la mañanera, esta encuesta que saca El País de Encrol, en donde Héctor de Mauleón, solamente el 29% de la población se enteró de la Sedena Leaks. Esto es del País, no estoy diciendo si está bien hecho, ¿no? Y muy sorprendente, vienen después y claro, ufanándose de ello, muestra la gran aprobación, en todos casos mayor al 50%, a que el Ejército y la Marina se encarguen de seguridad pública, de aduanas, del Tren Maya, etcétera. No sé, no he visto ni la metodología ni nada, pero obvio, como beneficiaba al presidente, pues ahí estaba. Pero solamente, siendo una cosa tan importante, 70% no se enteró de esto. Para mí, como decía Héctor de Mauleón, es gravísimo y lo dividiría este mundo de información que hoy tenemos a la mano y que yo creo que va a seguir dando para mucho y sí va a dañar al gobierno actual y a los propios, a las propias Fuerzas Armadas. Es uno, todo lo que se revela del vínculo con el crimen organizado. La segunda, que ya la mencionaba Héctor Aguilar, la corrupción al interior del ejército. O sea, lo que hemos podido documentar de empresas fantasmas, empresas de reciente creación de amigos de los militares o de los altos mandos militares, etcétera, ya suma varios miles de millones de pesos. O sea, la corrupción, la actividad política que están realizando, la propia y la que hacen en contra de los adversarios. Y la cuarta, que es importante, que no hemos hablado en esta mesa, es la constante y sistemática violación a los derechos humanos y políticos perpetrada por parte de los militares. Entonces, si pudiéramos organizar en esas cuatro, no sé si me falta alguna de Mauleón, pero esas cuatro áreas están, y apenas vamos en un, ¿qué? Carlos, en un 2% de la información. Me parece que en esas cuatro áreas, crimen organizado, corrupción, actividad política y derechos humanos, es un golpe brutal, no solo a las Fuerzas Armadas, sino al gobierno de López Obrador, que está no solo permitiendo, sino propiciando esto. Les agradezco muchísimo a los cuatro que nos hayan acompañado en esta mesa de Latinos y nos vemos la próxima.
Claro que sí. Muchas gracias. Ahí los tienen ustedes, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar y Héctor de Mauleón.